¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase de Genética General para Agronomía en la modalidad del curso de verano, siendo hoy el día 9 de julio del 2020. ¿De acuerdo? Vamos a seguir retomando un poco de donde nos quedamos ayer acerca de cómo es que a través de las diferentes características, cómo es que existen estos mecanismos con los cuales nosotros podemos hacer la transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir la pantalla de la parte donde nos quedamos ayer. Entonces, seguimos hablando acerca de la herencia. En este caso, la herencia es aquello que heredamos de nuestros padres. Y esto es simplemente dos juegos de cromosomas, uno procedente tanto de la madre y otro del padre. En este caso, todas las células somáticas del ser humano tienen 23 pares de cromosomas. Cada par contiene uno de los caracteres, por ejemplo, una pareja de genes en posiciones análogas, aunque no necesariamente con la misma información. Mucho ojo aquí. Estos dos genes portadores de la información para el mismo carácter se denominan alelos y la pareja de cromosomas se conoce como par de cromosomas análogos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vean, aquí es donde yo tengo un cromosoma, que es el que está caracterizado por el color, digamos, café, es el cromosoma procedente del padre, mientras que tenemos un cromosoma que es el que procede de la madre. Y aquí tenemos los fragmentos, los pedacitos que les había comentado en la clase anterior, que es los genes, y donde se concentra la información acerca de cuáles van a ser las proteínas que van a codificar ciertas características que se van a transmitir de generación en generación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este pedacito moradito o azul, más o menos, es el gen que va a permitir la caracterización de la coloración o pigmentación de los ojos, ¿sale? También, un poquito más adelante, puede existir un gen que nos diga la caracterización de cómo es que se representan o cómo se manifiesta el color del cabello. Y también tenemos, podría ser incluso en el mismo cromosoma, cómo es que se da lo del lóbulo de la oreja. Recuerden que en la parte de abajo de la orejita del lóbulo externo, ahí se puede tener que esté pegado o que no esté pegado, ¿vale? Entonces, si los genes son idénticos, entonces la expresión hereditaria va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, si los padres tienen los ojos color café, los dos tienen los ojos color negro y los dos tienen el lóbulo de la oreja, digámoslo así, despegado, entonces el hijo va a presentar características idénticas a la de los padres. Ahorita vamos a ver bien cómo funciona este mecanismo. Entonces, los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica en los cromosomas y en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero otra vez, muy importante aquí, controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información, ¿de acuerdo? Entonces, pueden controlar el color de los ojos, pero uno puede decir que los ojos tienen que ser de un cierto color, y el otro alelo dice que los ojos sean de un color diferente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo es que esta regla hace que se manifiesten una cierta característica o no con respecto de la otra, dependiendo de lo que se conoce como dominancia y codominancia. Entonces, tenemos cromosomas homólogos y genes alelos, ¿de acuerdo? Los genes siempre van a trabajar por parejas, ya que para un mismo carácter, por ejemplo, color de los ojos, hay dos alelos que se encargan de ello, ¿de acuerdo? Entonces, vean, aquí tenemos un par de cromosomas homólogos. Eso quiere decir que son cromosomas que van a estar trabajando en una característica específica para la herencia del nuevo individuo que se está formando, ¿de acuerdo? Entonces, estos cromosomas son idénticos, sin embargo, hay un alelo A, en este caso representado con la letra mayúscula A, que va a ser el que es procedente del padre. Entonces, este va a ser el cromosoma que es el que se heredó por parte del padre. Y tenemos un alelo A minúscula, que es el cromosoma procedente de la madre. Y en este caso, ese alelo en ambos cromosomas es el que porta el gen responsable del carácter, que es, al final de cuentas, que se representa de forma física, el color de los ojos. Ojo, no crean que es un asunto de
ahí de misoginia o algo que sea mayúscula o minúscula. De hecho, si el alelo dominante es el de la madre, pues entonces la madre será el que tenga la letra A mayúscula, y si el alelo recesivo es el del padre, es el que tenga la A minúscula. No tiene que ver que sea macho y hembra de la especie, simplemente es aquel que tiene las características dominantes sobre el otro. Entonces, al final de la identificación de estos dos genes responsables de la coloración de los ojos, puede haber unas ciertas características que se pueden representar por la forma en que está la combinación de los mismos. Por ejemplo, si ambos padres en su gen, que es el responsable del color carácter de los ojos, son de la misma, se denominarán individuos AA mayúscula, o si son del gen recesivo, será AA minúscula. En este caso, los individuos con el mismo tipo de alelo se denominan homocigotos para este carácter. O sea, va a tener sí o sí esta representación de la característica específica que se dará por medio de este gen. Mientras que cuando tenemos un alelo procedente del padre A mayúscula y un procedente de la madre A minúscula, en este caso los individuos con dos alelos diferentes son los que se denominarán como heterocigotos, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado van a tener características del gen que van a ser dados por el padre, y por otro lado van a tener características del gen que estará dado por las madres, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, si la coloración de los ojos del gen dominante es el color café, ¿de acuerdo? Es el que le vamos a dar el valor de la letra mayúscula A. Mientras que el alelo recesivo o el color de los ojos puede ser el color verde, color azul, ¿de acuerdo? Ese tendrá la caracterización de un alelo A minúscula, ¿de acuerdo? Y si ambos alelos son iguales, pues va a tener exactamente la misma representación en cuanto a la expresión génica, el hijo de esto, con la combinación de estos cromosomas. A va a tener el color café. Si es AA minúscula, va a tener el color verde o azul. Y si es una combinación de ambas, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles van a ser los genes que se manifiesten? El conjunto de genes de un individuo va a ser su genotipo, ¿de acuerdo? Aunque haya al menos dos genes, en este caso dos alelos, para cada carácter, no siempre se manifiestan los dos, ya que unos genes son dominantes y otros van a ser los recesivos. Cuando hay genes dominantes, los recesivos no se van a manifestar, por lo que una persona que tenga genes para un color de cabello negro procedentes del padre y para el color de color rubio procedente de la madre, en este caso, por la característica dominante de los genes para el cabello oscuro, pues en este caso tendrá el cabello oscuro, ya que el gen dominante es el del color del pelo negro, ¿de acuerdo? Entonces aquí una anotación, cuando hablamos de recesivo, es el alelo que no se manifiesta cuando hay otro dominante. Que este carácter se manifieste, para que se manifieste con un carácter recesivo, el gen para este carácter tiene que estar presente en ambos cromosomas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso hay diferentes características o hay diferentes rasgos que nosotros podemos identificar porque van a ser aquellos que se manifiesten más fácilmente con respecto a los otros. Por ejemplo, tenemos un carácter dominante, en este caso van a ser el color de los ojos café o color de ojos marrón, con respecto a un carácter que puede ser el color de ojos claros, ya sean azules o verdes. Tenemos el cabello rizado, ¿de acuerdo? Que es un carácter dominante con respecto a la forma que va a presentar el cabello, con respecto a que fuera el cabello lacio, cabello liso, cabello crespo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el carácter dominante también va a ser el de la oreja con lóbulo con respecto a la oreja sin lóbulo. La oreja está únicamente adherida directamente al cráneo en los individuos, ¿de acuerdo? Entonces, depende de cuál es la característica que se va a estar heredando, la forma en que se va a hacer la manifestación de la misma, ¿de acuerdo? Y el aspecto, al final de cuentas, que un individuo presenta va a ser su fenotipo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos característica de un homocigoto AA mayúscula, ¿de acuerdo? Que va a presentar una característica de fenotipo dominante. Tenemos es la combinación de una A mayúscula y una A minúscula. En este caso, la combinación
sigue ahora, en este caso será un heterocigoto, pero un heterocigoto con las características dominantes, ¿de acuerdo? En este caso, tanto el doble A mayúscula como el A mayúscula, A minúscula, va a presentar un fenotipo de el color de ojos marrones, ¿de acuerdo? Mientras que cuando tengo un homocigoto en el cual es doble A minúscula, ¿de acuerdo? En este caso tengo la caracterización para el color de los ojos claros, color de ojos azules, verdes, etcétera, etcétera, lo cual va a ser representado por la expresión fenotípica de el color de los ojos, pues así, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando la A mayúscula domina sobre la A minúscula, solo se tendrán fenotipos ojos azules los individuos que presenten un genotipo doble A minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la combinación de los caracteres que sean heredados por parte del padre y de la madre, o sea, qué tipo de cromosoma esté aportando en este sentido para la caracterización génica de la expresión fenotípica, ¿de acuerdo? Entonces, es la forma en que se va a dar esta caracterización, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la producción de una cierta característica deseada en individuos de una especie ganadera, de una especie para la explotación agropecuaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo siempre voy a esperar que el gen dominante sea aquel que le confiera características específicas de mejora a una cierta especie, una cierta variedad, para que esta sea la que, al final de cuentas, vaya a irse heredando de generación en generación para la producción de mis especies deseadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo siempre quisiera que el fenotipo, ¿de acuerdo?, fuera que un individuo presentara unas características superiores al del otro. No siempre tiene que ser así, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la caracterización del fenotipo, ¿de acuerdo? No siempre el fenotipo, digamos, dominante va a ser el que presente una mejora o una superioridad de uno con respecto al otro, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante porque luego muchas veces se suele confundir esta terminología acerca de que si es dominante, pues es mejor y si es recesivo, es inferior. No tiene que ser así, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hablamos de genes que tienen que ver con la caracterización de enfermedades de tipo genético, ¿de acuerdo? Muchas veces el fenotipo dominante es el que hace que se presenten este tipo de enfermedades y entonces pues ahí le damos al traste a toda esta teoría de la dominancia y codominancia, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo es que también se pueden hacer la transmisión de los genes. Por ejemplo, tengo un padre con ojos de color café y tengo una madre también con ojos de color café. En este caso, ambos tienen la característica de que son heterocigotos A mayúscula, A minúscula, o sea que tienen dentro de los cromosomas la mitad de cromosomas van a ser con el color café y la mitad de los cromosomas van a tener el color de los ojos azules, ¿sale? Entonces, ¿cuándo ocurre el proceso de la meiosis? Que ya vimos en la clase anterior, que es cuando en la célula se ocurre una división en donde solamente se generan una mitad de los pares cromosómicos, ¿de acuerdo? Si en este caso la madre es A mayúscula, A minúscula, la mitad de los óvulos que produzca serán A mayúscula y la otra mitad serán de la A minúscula, ¿de acuerdo? Lo mismo va a ocurrir en el caso del cromosoma paterno. Si él es A mayúscula, A minúscula, la mitad de los espermatozoides que produzca serán A mayúscula, o sea, los que lleven el carácter el color dominante de los ojos café, y la otra mitad serán los que tengan la A minúscula, o sea, los que tengan la caracterización de los ojos azules o ojos claros, ¿vale? Entonces, así es como tenemos las células de la madre en los gametos. A mayúscula, A minúscula, también en el padre, A mayúscula, A minúscula. Cuando ocurre la meiosis, hace la separación, tenemos un gameto A mayúscula y uno A minúscula, y por el padre tenemos un A mayúscula y un A minúscula.
Y en principio, estas podrían ser las posibles combinaciones entre los gametos tanto del padre como de la madre, ¿de acuerdo? Si la madre aporta un gameto A mayúscula y el padre un gameto A minúscula, vamos a tener ojos color café. Si la madre aporta una mayúscula y el padre aporta una A minúscula, también tendremos gametos y la expresión fenotípica será la de los ojos color café, A mayúscula, A minúscula. Si la madre aporta una A minúscula y el padre aporta una A mayúscula, será exactamente el mismo caso. Tendremos A mayúscula, A minúscula y la expresión fenotípica será el color café de los ojos. Mientras que al final, si la madre aporta el gen recesivo A minúscula y el padre también aporta este gen recesivo, es aquí en donde se presenta la característica fenotípica del color de los ojos claros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que considerar muchas cuestiones con respecto a la herencia que le estamos heredando a los hijos, que no necesariamente tienen que ver con las características fisionómicas del padre o de la madre. Muchas veces, como se suele decir, bueno, al menos yo en los ranchos escucho mucho eso, que se dice que abueleó, ¿de acuerdo? ¿Qué características que estaban presentes en el padre o en la madre no se manifiestan, sino que estaban en los abuelos, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver también cómo es que funciona esto. Aquí tenemos otra forma de representar las combinaciones posibles entre los gametos, tanto masculinos como los femeninos, ¿de acuerdo? Entonces, entre la combinación de un esperma con característica dominante A y un A, va a presentarse el AA, con los colores de los ojos café. Si tenemos un esperma A y un óvulo con el gen recesivo, entonces también va a presentar el ojo café. Si tenemos un óvulo con característica dominante del ojo café y el esperma presenta un carácter recesivo, estos serán café. Y si ambos tienen la expresión génica para un carácter recesivo, en este caso los colores, el color de los ojos del individuo ahora van a ser color azul. Y este se denomina cuadro o tablero de Punnett, ¿de acuerdo? Entonces, puede nacer un niño de ojos azules de padres de ojos color marrón si se combina un óvulo con un óvulo de característica recesiva A con un esperma de característica recesiva A, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hay que tener en consideración este tipo de cuestiones porque a pesar de que, digamos, va a haber un cierto dominio de los caracteres que son más factibles de la representación para ambos tipos, ¿de acuerdo? Pues como saben, vamos a tener siempre mitad y mitad, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener una cierta característica de un gen recesivo o una cierta característica de un gen dominante. Puede darse el caso, como también esta combinación, ¿de acuerdo? Que no es una mezcla entre heterocigotos, sino que sean entre homocigotos, que todos sean mayúsculas y todas las combinaciones posibles pues van a ser mayúsculas, siempre van a ser individuos de coloración marrón, o que en realidad todos sean con la característica recesiva A minúscula, o sea, padres con ojos de color claro, con hijos de ojos de color claro, van a tener descendencia con ojos de color claro, ¿de acuerdo? Pero puede por ahí aparecer un gen recesivo, un gen dominante no esperado, y ahí es donde ocurren, digamos, algún cierto tipo de suspicacias con respecto a si el hijo es suyo o no es suyo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el alelo de un gen, por ejemplo, A mayúscula, domina sobre otro alelo del mismo gen, en este caso A minúscula, lo podemos expresar así: A es mayor que, se pone el signo matemático mayor que en este caso, a diferencia de las matemáticas, decimos que no es mayor que, sino que domina sobre. El A mayúscula va a ser el alelo dominante y siempre se va a poner en mayúsculas, mientras que el alelo recesivo lo vamos a escribir siempre en minúsculas. En estos casos se habla de una cierta dominancia. El alelo dominante es superior, o sea, siempre va a ser una manifestación expresa con respecto a el alelo recesivo, ¿de acuerdo? Aunque, ojo aquí, o sea, la genética no es una ciencia que, digamos, siempre vamos a tener los resultados esperados, a menos que estemos controlando los experimentos, porque puede darse el caso de que exista una codominancia.
¿Qué es la codominancia? Pues en este caso puede suceder que los dos alelos de un determinado carácter sean equipotentes. Quiere decir que ninguno domine sobre otro. ¿De acuerdo? O sea, que sean igual de poderosos, igual de potentes, igual de dominantes o igual de recesivos uno con respecto al otro. En este caso, los individuos heterocigotos o híbridos, que van a ser portadores de ambos alelos, tendrán características intermedias o manifestarán las dos. En este caso, aquí es cuando hablamos de una cierta codominancia. Aquí hay un ejemplo para manera de ver esto de forma muy esquemática. En la especie Mirabilis jalapa, que es el nombre científico para la flor del geranio, hay 3 fenotipos posibles para el color de la flor. En este caso tenemos el genotipo dominante RR, que es el que hace que se observe la manifestación del carácter fenotípico de la coloración roja en las flores. Tenemos el genotipo RR, que es para que el individuo presente características fenotípicas, en este caso sea una flor blanca. Y aquí el genotipo RR, que representaría a los heterocigotos, son aquellos que representan un punto intermedio entre la fenotipia roja y la fenotipia blanca. ¿De acuerdo? En este caso, cuando tenemos un RR, será una flor rosa. Y ustedes dirán, ah, caray, ¿cómo es que en este caso R no domina sobre R? O sea, si tenemos RR y la combinamos con una R, se supone que la mitad de los individuos tendrían que ser R mayúscula, R minúscula, y el otro RR mayúscula, R minúscula, y todas las flores tendrían que ser rojas, pero dado que en este caso el gen no es específicamente dominante uno sobre otro, ¿de acuerdo? Sino que, digamos, se encuentran exactamente a la misma potencia o a la misma capacidad de la transmisión de los valores hereditarios entre uno y otro, en este caso no van a ser flores rojas, sino que vamos a tener una cruza entre la flor roja y una flor blanca, vamos a tener flores rosas. ¿De acuerdo? Ojo aquí. Si alguno de los alelos de determinado carácter fuera más dominante con respecto al otro, en este caso, por ejemplo, si el rojo fuera un poco más dominante con respecto a la coloración blanca, entonces las heterocigotas, o sea, las que tienen el alelo R mayúscula, R minúscula, serán rojas. ¿Vale? Pero en este caso, como tienen exactamente la misma potencia o exactamente el mismo valor para representar esto, pues entonces en este caso estaremos hablando de híbridos dominantes que tienen características de, digamos, mitad y mitad. Muchas veces hay que distinguir entre la forma en que van a ser la aparición de estas características, ¿de acuerdo? Porque no siempre, digamos, van a ser una especie de mezcla. No es que, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, tengamos un color café y se mezcle con un color azul y traiga ahí un chocolate con una especie de color raro ahí. No. Algunas veces van a ser mitad y mitad, otras veces van a ser, digamos, exactamente codominantes uno de los alelos con respecto al otro. Por ejemplo, podría darse el caso de que la especie, en lugar de ser rosa, en el caso de los geranios, podría ser una flor blanca con manchas rojas, o podría ser una flor roja con manchas blancas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde se dan características intermedias o se manifiestan ambas, ¿de acuerdo? Incluso en algunos individuos se puede dar el caso que tengan la mitad de la coloración, o sea, así un pétalo sea la mitad rojo y el otro pétalo sea la mitad blanca. Esto es muy característico sobre todo en la coloración de las flores. Las flores sí luego suelen tener estas codominancias con respecto a la fenotipia de la coloración de sus pétalos. ¿Sale? Entonces, ahí es donde presentan estas características. No es tan fácil de ver un efecto de codominancia en individuos de orden superior, por ejemplo los mamíferos o en otro caso otro tipo de seres vivos, ¿de acuerdo? Casi siempre la codominancia de algún cierto gen lo tenemos ahí, pero también se puede dar el caso y lo vamos a analizar más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya sería para la unidad 2, cuando vamos a ir viendo las leyes de Mendel. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Entonces, Gregory Mendel estudió los siguientes 7 caracteres en las arvejas o en los chícharos, ¿de acuerdo? O sea, casi todos los libros, cuando hablan de los experimentos de Mendel,
hacen alusión a arvejas, alubias, hacen así, y muchas veces perdemos, digamos, esta idea de cómo es que funcionan las características de esto, pero bueno, cuando ya le ponemos chícharos, ya entendemos, Mendel estudió chícharos, ¿de acuerdo? Aquí es donde el más fácilmente identificable en México se le conoce así como chícharos. ¿De acuerdo? Entonces, Mendel estudió 7 caracteres en los chícharos para ver cuál era dominante y cuál era recesivo uno con respecto del otro. ¿De acuerdo? Él estudió la forma de la semilla, cuando tenemos un chícharo lisito, un chícharo totalmente redondo, o tenemos un chícharo medio rugoso, ahí con imperfecciones. El color de la semilla, o sea, con los chícharos, cuando tenemos, hay unos chícharos amarillos, hay unos chícharos verdes, vio cómo es que se daba esta característica. Vio la coloración de la flor, cuando el chícharo tenía una flor blanca o una flor púrpura. También analizó la forma de la legumbre, o sea, la vaina, cómo es que estaba, si era una vaina lisita, o una vaina estrangulada, o una vaina rugosa. ¿De acuerdo? El color también de dichas vainas, podría ser una vaina verde o una vaina amarilla. La posición de las flores, si tenía un crecimiento axial, o sea, si crecía alrededor de toda la parte de la planta, o si tenía un crecimiento terminal, o sea, solo en las puntas de la planta es donde crecía la flor, y también el tallo de las hojas, o el tamaño de las plantas, ¿de acuerdo? Si eran plantas, digamos, pequeñas, o si eran plantas un poco más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, él estudió estos 7 caracteres para poder identificar cuáles de ellos eran dominantes y cuáles eran recesivos. ¿De acuerdo? Entonces, él, a lo largo de una serie de experimentos acerca de la cruza entre estos diferentes caracteres, pues fue como él pudo identificar la herencia o pudo identificar cuáles eran los mecanismos de la transmisión hereditaria que se iba transmitiendo de generación en generación. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver la próxima semana en la unidad número 2, más a detalle, ¿de acuerdo? Cuáles fueron los experimentos, cuáles fueron sus resultados, qué conclusiones eran a las que él estaba llegando y sobre todo para qué nos sirve actualmente todo este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí es donde le vamos a dejar ahora, ¿de acuerdo? En donde hemos analizado estas características de la construcción génica y la forma en que los individuos van a aparecer o van a tener la transmisión hereditaria de los genomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a encargar de actividad para la clase del día de hoy? Van a hacer un estudio detallado de la expresión genotípica familiar de lo que ustedes vayan, de ustedes mismos, pues, ¿de acuerdo? Al menos de 3 generaciones, ¿sale? O sea, de sus abuelos, de sus padres y de ustedes, ¿sale? Aquí en nuestro país, pues la expresión genotípica es muy, muy similar, ¿de acuerdo? Entonces, pueden tener mínimo unas 3, no, 3 no, son muy poquitas, mínimo unas 5, ¿sale? Coloración del cabello, forma del cabello, coloración de los ojos, coloración de la piel, altura, peso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Aquellas características que ustedes consideren que pueden llegar a ser una manifestación genotípica de la transmisión hereditaria. ¿De acuerdo? Pueden ser de ustedes, pueden ser de alguien más, incluso pueden ser de, si ustedes tienen la posibilidad o la disposición de hacerlo para, no sé, ganado o algo así, también pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, buscar la forma de identificar las expresiones fenotípicas de este tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, yo tengo ojos color café, mi papá tiene ojos color café, mi mamá tiene los ojos color verde, mi papá tiene características genotípicas porque mi abuelo tenía los ojos café y mi abuela tenía los ojos color verde. Entonces, podrían comenzar con que ellos eran RA, transmitieron un RA minúscula y una RA mayúscula al padre, y ese RA mayúscula y ese RA minúscula llegó hasta ustedes y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, mínimo 3 generaciones para ello, para lograr identificar esta expresión, ¿sale? Y la otra actividad que pues ya les había mencionado desde que comenzamos con las actividades, esa es también semanal, ¿de acuerdo? Es la conformación de un glosario de términos con respecto a lo que hemos estado analizando. Ahorita les voy a subir esta presentación también al Classroom para que de ahí vayan viendo los diferentes conceptos, los diferentes términos que hemos estado analizando, y recuerden que
dependiendo de qué tan bien esté construido su glosario, pues les va a servir bastante para a la hora de resolver su examen del próximo, no de este viernes, del próximo viernes. ¿De acuerdo? Porque pues hay, así tal cual las preguntas van a ser que es la característica hereditaria que tiene un carácter de expresión génica, ¿no? Y ahí le voy a aparecer preguntas de opción múltiple, fenotipo, genotipo, cromosoma, gen, ¿no? Y ustedes seleccionan cuál es la respuesta correcta, dependiendo de la definición que se le haya dado a este concepto. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que vayan desarrollando su glosario de términos, ¿de acuerdo? Con el material que les estoy subiendo. O sea, también el material, ahí viene todo, ¿sale? Ya solamente ustedes tienen que seleccionar los puntos más importantes. Por ejemplo, vimos ADN, vimos que es el ADN, ácido desoxirribonucleico, y entonces le pone ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula encargada de la transmisión hereditaria. Listo, ahí está, un término. Fenotipo es la característica que se expresa en los individuos dependiendo del carácter dominante o recesivo. Listo, ¿sale? Genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de la transmisión y la herencia de los seres vivos, ¿sale? Entonces, ese glosario de términos, con ese glosario de términos que se vayan ahí, que lo hagan ustedes, ¿eh? Eso sí es muy importante. Es una actividad individual, ¿de acuerdo? Cada uno de ustedes va a poner lo que ustedes consideren de la cantidad de términos necesarios. Sí, se lo podrían hacer en grupo y se lo podrían pasar entre ustedes y irlos analizando, pero recuerden que ahorita estamos en un periodo en donde se tiene que fomentar el estudio autodidacta, o sea, que ustedes mismos sean los que vayan construyendo el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir el aprendizaje significativo? Que ustedes mismos sean los que presenten o que ustedes mismos generen sus propios conceptos, sus propios términos, etcétera, etcétera, para que al final de cuentas, pues son ustedes los individuos que están recibiendo esta instrucción. ¿Sale? Entonces, hoy les voy a poner las dos actividades, tanto la de la elaboración de un genotipo como la de glosario ahí tanto en Classroom como en la plataforma. ¿Sale? Y también en el transcurso del día de hoy les voy a subir el enlace en el Classroom, ahí sí solo en el Classroom, de los dos videos de las clases anteriores, el enlace para la liga de YouTube. Ya si ustedes quieren descargar el video, pues cada quien, ¿de acuerdo? Yo lo hago de esta forma para que no tenga yo que transmitir los 300 megas que pesa el video, sino que ustedes lo puedan ver en streaming ahí en el YouTube y listo, ¿vale? Entonces tenemos un minuto para un par de preguntas, si alguien tiene alguna duda, comentario, etcétera, etcétera. Profe. Sí, adelante. Con el caso del estudio detallado, ¿puede ser referente a plantas? Cualquier ser vivo. Yo lo hice para que lo hicieran para ustedes mismos, pero puede ser plantas, animales, etcétera, etcétera. Okay. Siempre y cuando sean al menos 3 generaciones son las que tengan el dato, pues. Abuelos, padres y ya los hijos, ¿no? Exacto. Okay. Mínimo. ¿Vale? ¿Alguna duda, comentario? 30 segundos. Carlos, adelante. ¿Lo tienes silenciado tu micrófono, Carlos? Entonces... ¿Es la expresión de una sola característica o de dos o tres o mínimo les dije 5 características. Por ejemplo, en el caso de las personas, color del cabello, forma del cabello, color de los ojos, color de la piel, ¿de acuerdo? Altura, tamaño, peso, cualquiera que ustedes consideren que sea una característica que puede ser heredada de generación en generación, una de ellas. Mínimo 5. Otra que me quedó una duda por ahí. ¿Puede ser que el gen recesivo le gane al dominante? No. ¿Así entendí? No, en este caso lo que pasa cuando se muestra o se manifiesta uno de los genes recesivos es que hubo la combinación de los dos genes recesivos como de la madre. Entonces, la madre y el padre tenían ese gen recesivo y cuando se hizo la cruza, la manifestación fenotípica fue la del gen recesivo. Pero el dominante y el recesivo no le puede ganar el recesivo al dominante. Ya, eso me había quedado. ¿Ok? Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Cualquier duda o aclaración, ya saben, ahí está el WhatsApp, las diferentes formas de comunicación, en tanto el Classroom como en la plataforma. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana.
Cuídense todos. Hasta luego.